Ya empecé. Buenas tardes, chicos. Empezamos con desarrollos y vamos a iniciar con el desarrollo de las figuras rectas como son cono y pirámide y el cilindro y el prisma. Hay dos maneras de hacer este tipo de desarrollos. Lo que son los conos y las pirámides tienen la forma de nosotros hacer el desarrollo es por radiación o por rotación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Nosotros arrancamos a partir de un punto que es el vértice, ¿sí? Luego, para poder hacer un desarrollo, todos los elementos y todo lo que son bases, absolutamente todo debe estar en su verdadera magnitud. Entonces, un cono, fíjate que arrancamos del vértice y pasamos, en este caso ya tengo el cono hecho aquí con 12 elementos. Entonces, sabemos que el recto, todos los elementos van a ser iguales, ¿verdad? La longitud real de estos elementos la vamos a encontrar en la vista frontal. Porque fíjate que como todos los elementos son iguales, tenemos aquí el elemento B7 y B1 que son paralelos a la línea de referencia. Luego, estos elementos externos, que pudiéramos decir que son las generatrices, son los que van a estar en longitud real, ¿sí? Y todos los elementos van a tener la misma longitud. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de que esos elementos los encontramos en longitud real por el método de la rotación? Quiere decir que nosotros vamos a rotar sobre esta línea que está paralela a la línea de referencia. Ahí rotaremos todo lo que son los elementos. Como es una circunferencia, pues todos me van a quedar sobre ese elemento 1, ¿verdad? Entonces es como si tuviésemos aquí en ese elemento 1, pues el 1 ya rotado, el 2 rotado, ¿sí? 3 rotado, todos estos elementos 4, 5 hasta el 12, todos van a quedar sobre la línea de referencia, paralelos a la línea de referencia sobre B1. Luego aquí estos elementos externos son los que van a estar en longitud real. ¿Cómo vamos a hacer este desarrollo de un cono circular recto? ¿Sí? Ya nosotros aquí tenemos nuestro cono. Lo que vamos a hacer es tomar un punto cualquiera, que lo voy a tomar acá, ¿sí? Y arrancamos con un elemento, una línea cualquiera. Yo voy a suponer que voy a arrancar a partir de acá, ¿sí? Una línea cualquiera. Y vamos a tomar la distancia del elemento en longitud real. Entonces tomamos esta distancia, que es la que tenemos B1 en este caso, y tomamos esa distancia B1 y vamos a, perdón que estoy aquí un poquito desfasada, ¿sí? Listo. Y vamos a trazar un arco, porque recuerden que todos los elementos son iguales, entonces trazamos ese arco y luego buscamos nosotros la distancia entre esos elementos de las bases. Esto es lo que nosotros podemos llamar, que da cuerda, ¿verdad?
Y esa cuerda es la distancia real entre los elementos. Entre mayor sea el número de elementos, pues mejor va a quedar el desarrollo más exacto. Entonces, esa distancia de la cuerda la tomamos y vamos a pasar esas distancias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta encontrar todos los elementos. Yo ya he venido trabajando y avanzando para poder definir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 1. Empezamos en 1 y volvemos hasta el 12 y volvemos a sacar 1. ¿Listo? Entonces, fíjate una cosa. Aquí tengo el cono truncado, ¿verdad? Lo vamos a partir por acá. Pero para nosotros hacer el desarrollo de ese cono recto truncado, tenemos que primero hacerlo completo. Entonces, vamos a pasar aquí los elementos, pero esos elementos los vamos a pasar. Estas líneas punteadas es una forma de representar como ese doblez, ese quiebre que le vamos a hacer al cono para que quede con la forma, ¿sí? Entonces, esto no me representa líneas ocultas, sino simplemente me está representando un doblez. Hay dos formas de representar esas líneas o esos elementos. Una es esta de línea punteada y otra es simplemente una línea muy delgada y un circulito. Eso es otra forma de representar esos dobles. Sigamos nosotros con nuestras líneas punteadas, ¿sí? Y nos faltaría la base. Esto es muy sencillo de hacer el desarrollo de un cono recto. Hacemos primero el desarrollo del cono completo. Estas serían las líneas externas, serían líneas continuas, que es por donde nosotros vamos a cortar. Y vamos a ponerle la base. Entonces, ¿cómo hacemos la base? Tomamos el radio, ¿sí? El radio, aquí este plano está en tamaño real. Luego continuamos este eje, cualquier línea, cualquiera de los elementos lo continuamos. Vamos a tomar el radio sobre esa y vamos a trazar. Que hay que tener un buen compás. Este es un compás de niños por la cuestión de poder usar marcador, ¿sí? Listo, entonces lo tenemos completo, pero ahora vamos a truncarlo. Si vamos a truncarlo, aquí tengo, este es un planito cortante y ese planito cortante voy a trasladarlo a la vista superior, que también ya aquí lo he venido adelantando. Entonces esos puntos de corte los voy pasando esos punticos de corte los voy pasando a la vista superior para poderle dar la forma elíptica,
¿sí? Del corte. Aquí y entonces, recordemos este puntico de aquí. ¿Cómo lo vamos a tomar? Bueno, tomamos esta distancia de aquí a allá, o sea, del centro a la generatriz. Y de aquí lo vamos a pasar a los dos lados. Listo, entonces ya tenemos esos puntos de corte. Vamos como a darle esa forma. Hacemos a mano alzada. Si se tiene un curvígrafo, bueno, también la idea es que pues lo trabajemos. Nosotros a veces no tenemos todas las herramientas cuando tenemos que determinar algún dibujo. Luego ya lo podemos sacar a mano alzada. Ya tengo aquí mi elipse. Listo. Ese sería el resultado del planito cortante. ¿Cómo vamos a pasar ese plano cortante en el desarrollo? Ok, entonces hay algo importante. Recuerden que para sacar esto tomamos como elemento externo el elemento en longitud real. Estos otros elementos no van a estar en longitud real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar esos puntos de corte, ¿sí?, hacia la línea que está en longitud real. Entonces, trasladamos esto acá y vamos pasando a donde está en longitud real. ¿Okay? Vamos a pasarlos y listo. Y esas distancias son las que vamos a pasar. Entonces vamos a tomar esta B, y este es 7, ¿cierto? B7, que sería esta distancia. Entonces aquí B7, okay, y aquí. Pues fíjate que 7 está aquí. Entonces ahí vamos a tomar B7, ¿ok? Va a quedar acá. Seguimos 8, 6. Este es el elemento 8, 6 y lo vamos a tomar sobre la línea que está en longitud real. 8, 6. Entonces fíjate que el 8 está aquí y el 6 está acá. Entonces vamos a tomar ese 8 y 6. 8 y 6. ¿Listo? Recuerden que aquí tenemos el punto B. Seguimos con 9, 5. ¿Okay? Entonces tomamos la distancia y tomamos aquí 9, 5. Luego aquí pasamos acá, buscamos el 5, ¿sí? Y, perdón, aquí lo tenemos. Y el 9. El 9 lo tengo por acá, ¿sí? 9, 5. Aquí y acá 9. Listo. Seguimos con el siguiente, que sería 11, 3. Lo tomamos sobre la línea que está en longitud real. Acá 11, 3. Venimos acá. Está el 3 y el 11. Y 12, 2. También venimos acá. Tomamos el 2 y el 12. Y luego vamos a tomar el 1. Entonces, acuérdense que tenemos el 1 acá y el 1 acá. Entonces, ya teniendo eso, vamos a hacer ese corte, ¿ya? Lo voy a hacer con azul, ¿sí? Entonces, tomamos, hacemos una curva
que me una esos puntos. Listo. ¿Ya? Y aquí ya tengo la parte truncada, ¿sí? Luego ya tendría como esa superficie cónica. ¿Y qué me falta? El tamaño real de ese plano de filo, de ese corte. Entonces, vamos a ver justamente cómo trabajamos, ¿sí? Esto aquí paralela al plano cortante. ¿Qué es lo que vamos a pasar aquí a esta vista, ¿sí? Sería F. Las distancias que hay de estos puntos a la línea de referencia y vamos a ir trasladando esos puntos. Vamos a trasladar voy a buscarme otro lapicito un poco menos oscuro. Listo. Entonces aquí esos punticos los vamos a pasar. Aquí está el 7, aquí sería 8, 6, aquí 9, 5, aquí estaría 10, 10, 4, perdón, 11, 3, 12, 2 y el. Entonces, una forma muy práctica de trasladar esos puntos, ¿sí? Sería tomando primero la distancia, digamos, del eje 7, 1, ¿sí? Entonces, simplemente yo agarro de aquí y acá, y esa distancia la puedo pasar desde mi primer punto 7, ¿sí? Que aquí lo tengo, pero es que un momentito. Aquí, entonces tomamos esta distancia y la pasamos acá. Tengo aquí 7, acá y el 1 también, ¿sí? Pues esa distancia va a ser paralela. Fíjate que aquí 7, 1 es paralela a la línea de referencia. Aquí también 7, 1 la vamos a pasar paralela a la línea de referencia, ¿okay? Luego aquí ya tengo el 7 y el 1, ¿sí? Lo podemos llamar como primas, ¿sí? Porque son como la parte de arriba del corte. Y luego empezamos a trasladar distancias. Yo pienso que una forma más fácil es, ya teniendo esto acá, ubico la mágica en el punto 0 sobre la línea que está paralela a la línea de referencia y voy tomando sobre los puntos 8, 6, porque son iguales las distancias, ¿sí? Entonces fíjate, de aquí, de la línea 7, 1 al 6 hay 1.5 y de aquí también. Luego esas distancias de aquí a aquí es igual a acá, de aquí a acá igual, ¿sí? Entonces esas distancias es más fácil tomarlas de aquí y de aquí ya, como ya hemos pasado la línea, pues simplemente nosotros vamos trasladando. Entonces fíjate que el 8 lo tengo acá, 8, 6, que sería esta distancia de aquí al 8 y de aquí al 6. Me paro aquí el punto 0 sobre la recta y vamos trasladando punto 8 y punto 6. Listo. Entonces, esta parte del plano cortante, sabemos que pues estos lados son iguales, son simétricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar? Pasamos el punto 7, que lo tenemos acá, ¿sí? Este va a ser como ese 7', y luego vamos a empezar a pasar
las distancias. Si lo podemos hacer con compás, lo podemos hacer, pero podemos hacerlo con la escuadrita. Las distancias que hay de corte del plano cortante, ¿sí? De lo que tenemos nosotros acá. Eso es lo que vamos a trasladar. Entonces, aquí yo he venido adelantando un poquito, y ya aquí tengo pues que esta distancia y esta distancia son iguales. Aquí tengo 8 puntos, 6 puntos. Tomamos también la distancia de 9, 5. Aquí tengo 9 prima, 5 prima, ¿sí? Aquí 5 prima, aquí sería 6 prima, 8 prima, 9 prima. Entonces por acá esta sería 9, 5. Fíjense que esto es de acuerdo 9 porque el 9 lo tengo más cerca, está más cerca la línea de referencia, y el 5 pues está más lejos, está más atrás de la línea de referencia. Listo, aquí tendría 10, 4. Primas. Aquí voy a tener el 11 prima, 3 prima, y así el 12 prima y el 2 prima, ¿sí? Trasladados desde la vista superior, ¿sí? 3 prima, 4 prima, 2 prima, 1 prima, 12 prima, 11 prima y 10 prima. Listo, entonces ya con esto yo voy a hacer como a unirlos, ¿sí? Este es el resultado de hallar el tamaño real de la parte truncada. Digamos que es como esa tapa. Listo. Esto lo vamos a trasladar al desarrollo. ¿Cómo lo vamos a pasar al desarrollo? Pues trazamos una línea, o sea, un elemento lo continuamos, ¿sí? Puede ser el mismo elemento que usamos para la base, pero es mejor utilizar como otro elemento. Y ojalá sea ese elemento central, ¿sí? El 7,1 que es paralelo a la línea de referencia. Entonces pasamos ese elemento y lo que vamos a hacer es tomar la distancia, ¿sí? Y la vamos a pasar, fíjense, desde la parte truncada hasta donde me dé el eje, ¿sí? Ya aquí no vamos a tener nada que ver con el vértice, ¿sí? Porque ya fíjense que el plano cortante me lo está volando, me lo está quitando. Entonces lo que vamos a hacer es esa distancia aquí la pasamos allá, ¿ok? Y vamos a jugar, esto sería 7 y 1. Vamos a jugar con ese 7, 1. ¿Por qué digo jugar? Porque vamos a empezar a tomar las distancias del 1 al 2 y al 12, que son igualitas, ¿sí? 1, 12 y 1, 2, esas distancias son iguales. Entonces me paro en 1 y paso ese arco aquí y allá. ¿Listo? ¿Y qué hago? Corto con 7, 12, que es igual a 7, 2, ¿sí? Entonces aquí me paro 7 y corto 12 y 2, ¿sí? A marcarlo con marcadorcito para que lo veamos, ¿sí? Aquí, acá y acá. Seguimos jugando con del 1 al 11, que es igual al 3. Entonces, del 1 al 3 y al 11, ¿verdad? Entonces, 1 al 3 y al 11. Y cortamos con del 7
al 3 y al 11. Entonces del 7 al 3 y al 11. ¿Okay? Y así vamos con todos los números, ¿sí? Del 1 al 10 y al 4, ¿sí? Y el 1 al 10 y al 4, que es igualito como veníamos trabajando. 1 al 10 y al 4. 10, 4 y cortamos con 7, perdón. 7, 10, 4. Entonces aquí 7. 10 y allá 4. Ok, entonces ya lo he venido aquí arreglando. 10, 4 y continuamos con, entonces este es 1, fíjate, de aquí está 9, 10, 11, 12. Entonces aquí sería 12 y aquí 2. 11, 3. 10, 4. Y aquí sería 9, 5, 9, 10. Y el 8 que está aquí cerquitica. Y el 6. ¿Ok? Listo. Entonces ya con esto voy a pasarlo con azul para que sepa que es la parte truncada. Y listo. Ya tenemos nosotros la tapa trasladada al desarrollo. Entonces, importantísimo tener todo lo que es bases en tamaño real. Esta es la, digamos que la tapa también en tamaño real, ¿sí? La base, la tapa y los elementos que están en longitud real, que son los elementos externos en este caso, ¿ok? Este sería el desarrollo de un cono circular, recto, truncado.